Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio. Desde el puerto más bello del mundo, Acapulco, para todo Guerrero. Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. El noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado. Con el conductor que sí dice la verdad. Héctor Nájera. Héctor Nájera. Sostienen reunión privada en Chilpancingo el gobernador del estado Héctor Astudillo, el secretario de Agricultura federal Víctor Villalobos y alcaldes de Guerrero, donde el tema central es la entrega del fertilizante en el estado. Coinciden asociaciones, partidos políticos y ciudadanos que con la llegada de la Guardia Nacional a Guerrero se den acciones concretas en el combate a la inseguridad. Cuestiona el expresidente del Colegio de Contadores Públicos del estado de Guerrero, Alberto Villegas, la designación del nuevo órgano de control interno en el Ayuntamiento de Acapulco. Asegura, no reúne el perfil adecuado. ¿No tiene el perfil el contador nuevo? Creemos que no, consideramos que no, incluso pues ni siquiera es agremiado, ¿no?, aquí al colegio. La Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas lanzan la campaña Un Acapulco sin plástico. Le tendremos de qué trata. Muy grave, imagínate, ya estamos comiendo pescado con plástico. En Guerrero se tienen programados para este año 120 congresos anuales, como parte de la estrategia de promoción turística y atracción de vacaciones en expos y convenciones, aseguró la directora de reuniones y congresos de Cefotur. A un año del triunfo de Andrés Manuel López Obrador y el Partido Morena en México, hoy le presentamos una mesa de análisis con políticos destacados del Partido Morena de Guerrero. Y como todos los miércoles le tendremos el comentario con Julio Álvarez Corona. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio, de verdad! El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde. Una tarde, desde luego, de media semana en este miércoles que es 3 ya de julio. Y bueno, pues vamos a arrancar este noticiario, desde luego, en esta tarde, insisto, con pues una mesa de análisis que yo creo que nos ocupa en este día muy en especial, porque apenas el domingo pasado, si usted recuerda, bueno, pues se cumplió un año de una votación histórica que cambió paradigmas, esquemas de gobernar y muchas cosas en este país que se están viviendo a unos meses. Esto provoca que desde luego México pues esté pendiente de las acciones de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, pendiente de lo que hace la mayoría del Partido Morena en el Senado, la mayoría del Partido Morena en el Congreso Federal, y desde luego aquí en Guerrero pues también tenemos alcaldías como es el caso de Acapulco, que gobierna Adela Román, y también desde luego pues un cabildo junto con síndicos desde luego del Partido Morena. El Congreso local de Guerrero también en mayoría por Morena, y bueno, pues hoy el tema es precisamente eso. A ver, nos acompañan y me da mucho gusto recibir en este estudio, señoras y señores, a pues nada menos empezando por las damas, a Mayra Reina Reséndiz. Ella es regidora de Morena, integrante del Consejo de Administración incluso de la CAPAMA. Bienvenida, Mayra. Buenas tardes a todos, compañeros. Buenas tardes, Héctor. Gracias por la invitación. Está también con nosotros el diputado local del Distrito 7 por Morena de Acapulco, desde luego, Moisés Reyes Sandoval. Moisés, bienvenido también a Enfoque Informativo. Muchas gracias, Héctor. Es un honor estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Javier Solorio Almazán, síndico administrativo de este Ayuntamiento de Acapulco. También bienvenido, Javier. Gracias, Héctor. Gracias por la invitación y buenas tardes a todos los acapulqueños que nos escuchan. Y Javier Borlet, regidor por Morena, presidente de la Comisión de Obras Públicas del municipio. Javier, ¿cómo estás? Placer saludarte. Muy bien, Héctor, gracias por invitarme a tu programa. Es un privilegio para mí estar contigo y con mis compañeros. Y saludos al público que nos escucha. Bueno, tenemos, le quiero decir, tenemos en proyecto enlazar en un momento más a la alcaldesa Adela Román. Ella se encuentra en una reunión privada con alcaldes de Guerrero en Chilpancingo. A lo mejor en algún momento la podremos enlazar en algún momento. Entonces, por lo pronto, le quiero decir
y arranco, pues, a ver, vamos a arrancar con Moisés, que es diputado local. Morena arrasó en la pasada elección en este país. Yo no sé si de alguna manera ustedes que pertenecen al partido Morena estaban ya preparados para este triunfo tan abrumador, digamos, que se dio, y que esto conlleva a un nuevo país en donde vemos acciones pues desacostumbradas incluso de la forma de cómo se gobierna México. Aquí mismo en Guerrero, pues aunque gobierna un gobernador de extracción priista, pues hoy Morena manda en el Congreso, Morena manda en los ayuntamientos, en el caso de Acapulco, con regidores básicamente de Morena. ¿Cómo ves este panorama? Sí, gracias. Bueno, pues en primer lugar decirte, mi querido Héctor, que efectivamente yo en lo personal estaba seguro que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador iba a ser contundente, pero nunca me imaginé los números tan avasalladores que fueron hace un año, sobre todo en ciudades donde la izquierda ni siquiera pintaba, como ciudades del norte. Se ganaron las ciudades más importantes del país, Los Cabos, Tijuana, se ganó en Sinaloa, ahí hay mayoría del Congreso del Estado en Sinaloa, y las capitales más importantes prácticamente se ganaron todas. Bueno, se dio el caso en Cuernavaca que ganó Morena sin candidato a presidente municipal, ¿no? Lo habían removido y la gente votó por el partido, ¿no? Aquí mismo en Acapulco pues había muchos personas que me decían pues que ni siquiera sabían quiénes eran los candidatos a los distintos cargos de diputado local, federal o presidenta municipal, y sin embargo lo hicieron por Morena, ¿no? Este triunfo pues fue avasallador. En Acapulco no sabíamos que íbamos a ganar, pero no con una contundencia y con un margen tan abismal como el que se dio, ¿no? En el caso de aquí te puedo decir que pasó algo muy importante, y que además pues el PRI lo que estaba y el PRD lo que estaba esperando era el cruce de voto, ¿no? Alguien me dijo un día antes de las elecciones, hay estudios que por más cruce de voto haya, no pasa del 15% este cruce de voto, ¿no? No hay un cruce de voto. Si van a votar por el presidente de la República, se van a votar por los demás cargos. Y me decía esta persona, hasta el 20% a lo mejor, si tú quieres, que eso nunca ha pasado en ninguna parte del mundo, pero aún así no pasaría nada, porque Andrés Manuel tenía el 80% de la intención del voto en Acapulco. Entonces evidentemente sí pasó esto, o sea, por más que hubiera un 20% de cruce de voto, pues era un 60%, y de todas maneras los demás cargos se iban a ir en la hilera de Andrés Manuel. Y yo creo que a un año de este triunfo contundente, pues vemos que evidentemente el PRI a nivel nacional se está desmoronando. No han sido posible que aglutinen esa derrota que tuvieron. Han perdido en las últimas elecciones de este año. Ahí se puede ver que Morena se lleva las dos gubernaturas en disputa, que se lleva principales ciudades como Cancún y otras, Tijuana, que están en disputa, y en los lugares donde el PAN tenía gobernador, pues ahí Morena no sale tan favorecido. Sin embargo, queda en esos lugares como segunda fuerza. Pero hay algo que nos llama la atención, Moisés, y que creo que sí también lleva a la reflexión. De alguna manera, esta contundencia con la cual gana la ola llamada Andrés Manuel López Obrador, pues agarró, ahora sí, hasta fuera de lugar a muchos que no estaban ni siquiera preparados para hacer gobierno, otros que a lo mejor tenían la preparación, pero pues políticamente hablando, pues tenían que entrarle. Y voy contigo, Javier Solorio Almazán. Pues es un arma de dos filos, ¿no? Es un arma de dos filos esta posición que se tiene de esta contundencia de ganar esta presidencia de la República y ganar literalmente pues la mayoría en todo, ¿no? En todo. Había preparación, hay muchos que incluso ni siquiera campaña hicieron y sin embargo hoy son gobierno, Javier. Así pasó. Trataré de ser lo más breve. Sí. Y como sabes, Héctor, a mí que me gusta mucho leer la historia, me gustaría hacer antes que nada un preámbulo histórico. Viene. Estamos viviendo verdaderamente ante una etapa nueva histórica de nuestro país. La colocación de la banda presidencial que don Porfirio Muñoz Ledo le hizo el 1 de diciembre a Andrés Manuel marca y simboliza el acontecimiento y simboliza el fin de un régimen político
¿sí? Y el inicio de un nuevo ciclo histórico en el país, ¿sí? Antes de la época de Andrés Manuel, porque ya va la nueva época de Andrés Manuel, el neoliberalismo, que se caracterizó el país principalmente por vender las empresas paraestatales, ¿sí? Que era una tendencia a nivel mundial. Y antes del neoliberalismo, que empezó prácticamente con López Portillo y con Echeverría, pues era el maximato de don Plutarco Elías Calles todavía, donde el presidente era el que mandaba y decidía todo. Esos 30 millones de votos, Héctor, se tradujeron en 258 diputaciones federales y se tradujeron en 59 senadurías, 5 de 9 gubernaturas el año pasado, las últimas 2, como lo comenta Moy, Baja California y Puebla, refrenda Morena el triunfo. Y después de que como mexicanos vivimos una frustrada alternancia con Vicente Fox y como mexicanos vivimos los fraudes de Calderón y de Peña Nieto, por primera vez hay un intento desde hace más de 100 años, ¿sí? Porque yo personalmente lo digo desde Francisco y Madero, desde hace más de 100 años hay un verdadero intento, ¿sí?, de reformar el régimen político del país. Ahora, desmontar el régimen es muy complicado, Héctor. Tenemos ejemplos de países latinoamericanos que ellos han llegado por la vía del golpe de Estado y han derramado sangre en este tipo de revoluciones, si le queremos llamar así. O sea, Chile, Argentina, Venezuela. Afortunadamente México tuvo una transición pacífica y no hubo ni un solo muerto. Pero ¿cuál es el problema? El problema es, me remonto otra vez, Héctor, a la historia, y no quiero desviar el tema ni que nos extraviemos. Daniel Cosío Villegas en los 40s comentó muy acertadamente, después de que pasaron todos esos procesos revolucionarios del siglo anterior, dijo: ningún hombre estuvo a la altura de la revolución. Ningún hombre estuvo a la altura de la revolución. Obviamente él no se refería ni a Zapata, no se refería a Francisco y Madero, no se refería a Francisco Villa, pues ellos los asesinaron. Pero lo que nos dijo Daniel Cosío Villegas, el intelectual, el iniciador del Fondo de Cultura Económica en los 40, ningún hombre estuvo a la altura de la revolución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar a la altura de esta gran transformación que necesita el país, ¿sí? Y como tú dices, la curva aprendizaje, yo veo que está siendo un poquito larga la curva aprendizaje. Sin embargo, sí es necesario cambiar de actores políticos. Entonces yo invito a todos los compañeros de Morena que estemos a la altura de esta transformación, de estas grandes transformaciones que necesita el país. Tenemos que leer mucho, tenemos que estudiar mucho. Yo mismo llegué a ser síndico, y lo digo francamente, a pesar de que había leído ya la ley orgánica del municipio libre, a pesar de que había leído el reglamento de la administración municipal, no es lo mismo cuando llegas a la administración, ¿sí? Entonces yo invito a mis compañeros, y siempre digo, aquí ahí está Morlet y Mayra, siempre los invito y lo hacemos, a que nos capacitemos, nos preparemos, pero sobre todo a actuar con honestidad, Héctor, porque lo que más ha dañado a este país es la corrupción. Entonces, actuar con honestidad y actuar con preparación. Sí, entonces ya con eso termino en esta mi participación en este momento. Muy bien. Hay un inconveniente grande, y lo digo también con todo el conocimiento, que tenemos históricamente, Héctor, mucho presidente. Tenemos un presidente histórico, tenemos un presidente fuera de lo común, un presidente sobrehumano, me refiero a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, obviamente, cualquier personaje político, y más si hablamos luego de cuestiones locales, pues nos quedamos muy pequeños, ¿no? Ante ese gran personaje. Muy bien. Desde luego que con esto, pues había que, y sí coincido contigo, porque al final del camino, amigos del auditorio, ustedes estarán de acuerdo conmigo en que es importante que pues detengamos esto de más de lo mismo, o siempre los mismos, y que se cambien de un lugar a otro, y que ahora son diputados, luego son presidentes, luego son senadores, luego son gobernadores, pero son los mismos, y si no van sus hijos, y esto pareciera como algo de familia, pero no la solución a la gran problemática. A lo mejor otros estados no tanto, pero aquí en Guerrero, un estado pobre, necesitado, un estado del cual si algo carecemos es precisamente de pues transparencia en muchos ámbitos, sobre todo la corrupción que lamentablemente se ha dado, y que pues los acapulqueños muy en especial esperábamos y decíamos, híjole, como a qué horas, pues ahora sí que salga la administración pasada, va a haber gente en la cárcel, o por lo menos va a haber instituciones que van a esclarecer muchos daños de corrupción que se dieron. No pasó nada.
La llegada de gente de la sociedad civil, como es el caso de Mayra Reina, pues desde luego que era necesario, es importante. Mayra, ¿preparada estabas? No es lo mismo, a lo mejor, pues como sociedad civil, porque lo habíamos platicado inclusive de forma personal nosotros, y yo te decía, o tú me decías, ¿sabes qué? Pues sí, pero hay que entrarle, ya estás dentro. ¿Cómo es el panorama de una ciudadana que lucha para llegar, llegas, y que ya, como decía Javier, pues no es lo mismo estar de fuera que ya estar dentro? Así es, Héctor, coincido con el doctor Javier Solorio, no es lo mismo definitivamente desde la sociedad civil y aparte desde el mundo empresarial, estar ya en el del otro lado, ¿no?, de las finanzas públicas o de la administración pública. Por ello me he puesto a estudiar a fondo y me he puesto a ver y a leer mucho sobre todo lo que implica la administración. ¿Cómo estaba el ayuntamiento? ¿Cómo habían dejado el ayuntamiento? ¿Por qué tanta falta de luminarias? ¿Por qué tanta falta de servicios públicos? Y pues sí, en efecto, encontramos un ayuntamiento pues en muy malas condiciones, y en eso nos hemos abocado todos a ver y cómo levantar en la administración. Ahora bien, de aquí a todo esto que se ha vivido y que pues obviamente ya en la actualidad como regidora, Mayra, pues también hay que entenderlo, y yo así lo veo también, pues que no es el cambio de la noche a la mañana, eso es necesario, pero se tienen que empezar a sentar esas bases para que la propia sociedad por la cual votó por esta ola denominada Andrés Manuel López Obrador y que los lleva a ustedes al éxito y al triunfo, y que sean hoy parte de este cambio necesario en Guerrero, pues obviamente no le vayan a fallar a la sociedad. ¿Cuál es tu posición en este sentido, mi querido amigo, desde luego, Javier Morlet? Hola, Héctor. Interesante pregunta la que me haces. Y claro que es un reto el que tenemos, porque entendemos que el voto de la gente fue especialmente por las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. Fue tanta la euforia por llevarlo a él al poder que llevó a otras personas a ocupar posiciones de poder, en las cuales me incluyo yo, lo cual nos obliga a respetar la voluntad del pueblo. El pueblo quiere que se gobierne con las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, y todo aquello que no implique seguir esa línea, la gente lo va a desechar. De tal manera que no es lo mismo ser de izquierda o ser de Morena a tener el pensamiento del presidente López Obrador. Esto me lleva a algo que yo considero importante decir en tu programa. Se habla mucho de régimen. El presidente de la República menciona mucho el término cambio de régimen. Solorio hacía mención de él. Y si no entendemos esto, no podemos entender muchas cosas. Y podemos caer en la trampa de la retórica de aquellas personas que se oponen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Cuando López Obrador habla de cambio de régimen, habla de cambio de reglas. Las reglas del juego de la política, pero también las reglas del juego de la economía, las reglas del juego de la cultura, de todas aquellas estructuras que rigen la forma en que se conducen los actores políticos, como son las instituciones y los personajes. Todo aquello que genera una acción social es un actor político. Y los actores políticos producen resultados, que es lo que la gente observa cotidianamente. Cuando hablamos de violencia, observamos números. Cuando hablamos de finanzas, observamos números. Pero esos números que nosotros son lo que tenemos en contacto con la realidad, es el resultado, es el producto de las instituciones o actores sociales que se rigen por reglas. Reglas que desde hace muchos años en este país estuvieron ordenando un país en el cual muy pocos se beneficiaban y muchos perdían. Hay un dato que a mí me dejó congelado cuando escuché datos de la CEPAL. La CEPAL determina hace un año que en México el 20% de las familias detentan el 80% del Producto Interno Bruto. No, perdón, el 20% de las familias mexicanas son millonarias. Solamente el 20%.
Ser millonario en México, en los estándares internacionales, significa tener un patrimonio de más de $1 millón. Es decir, el 20% de las familias tienen más de $1 millón. El problema es, según datos de la CEPAL, que el 10%, la mitad del 20% que detenta, que es un millonaria, la mitad, el 10% de las familias en México son millonarias derivados de negocios con el gobierno. Claro. Es decir, las reglas del juego, y vuelvo a las reglas del juego, las reglas del juego de la política, de la economía, de la organización social, actuaban en contra de la mayoría de la población y a favor de unos cuantos. Lo que está haciendo López Obrador es cambiar las reglas del juego. Hay nuevas reglas. Es como si estuvieras jugando ajedrez al estilo antiguo y de pronto llegara alguien y dijera: estas reglas del juego favorecen a los que siempre ganan. Vamos a cambiar las reglas del juego para que ganen todos. Quien no entienda que las reglas del juego cambiaron, su análisis te lleva al error. Y llevarte al error te lleva a la crítica. O si no haces análisis y simplemente no entiendes que estas reglas ya cambiaron, lo que genera en ti es incertidumbre. Y la incertidumbre genera miedo, y el miedo una reacción de oposición. Entonces el llamado a la gente es para que entienda que hoy las cosas son diferentes. Tú ya lo mencionaste. No podemos analizar lo que pasa en el país bajo una óptica anterior. Hoy ya las cosas tienen que analizarse de manera distinta y claro que deben de quedar algunos restos del régimen anterior, si no la gente no se da cuenta. Este tema del aeropuerto de Texcoco, tan discutido y tan criticado al presidente López Obrador, no es otra cosa más que el envío a la población de un símbolo que quede claro. Esas varillas que todavía quedan en el aeropuerto de Texcoco son el símbolo de un régimen que destruyó a la sociedad, que la mantuvo a la mayor parte de la población en la pobreza y en el dolor por la violencia. Y hoy esas ruinas del aeropuerto de Texcoco son el símbolo de lo que era ese pasado que no quisimos y el inicio de un nuevo orden que se pretende, en el cual sea más equitativo, en el cual todos seamos más iguales. Hay cosas importantes y esto yo lo recuerdo porque lo platicamos muchísimas veces con la ciudadanía. Al final, como medio de comunicación, éramos, somos y seguiremos siendo, estoy seguro, un filtro hacia los políticos de lo que la gente piensa y decide, ¿no? Al final, ¿qué nos pedían y qué nos decían? Estamos hartos de que la gasolina siga cara. Estamos hartos de que la canasta básica esté por las nubes. Estamos hartos de que al campesino no se le voltee a ver. Estamos hartos de que al trabajador pues se le mantenga con bajos salarios, pero no pensando, como lo que tú decías, a lo mejor en que son unas cuantas familias las beneficiadas por compromisos políticos que se tenían con los empresarios y los que llegaban al poder. Hoy las cosas, al parecer, se pretende que sean diferentes. Pero ahí va para ti, Moisés. ¿Qué estás haciendo en el Congreso para que esa pretensión no quede en pretensión y se haga una realidad? En este momento hay campesinos que están todavía esperando el fertilizante. En este momento hay ciudadanos que les da coraje cuando van a cargar su auto y dicen: híjole, pues la gasolina casi 22 pesos o casi 21 pesos. El kilo de tortilla sigue alto. El pollo sigue alto. El huevo sigue alto. Entonces, si hay esperanza, y tiene que haberla, porque yo lo tengo que reconocer, pues no llegas con la varita mágica y de la noche a la mañana cambias. Pero, ¿qué estás haciendo como diputado local para que esto se solucione desde ya, políticamente hablando, ya no sin depender de López Obrador? Bueno, tanto los dos compañeros que me antecedieron en la palabra hablaron mucho del tema del cambio de régimen, de arrancar de raíz los problemas que hay en nuestro estado y en nuestro país. Nosotros en el Congreso del Estado lo hemos estado haciendo. Yo soy uno de los diputados que más iniciativas he presentado, más de 28 iniciativas. Dime 5, por favor, de esas 28. Una de ellas, muy importante,
que tiene que ver con el tema de la creación de una fiscalía de extorsión, ¿no? Una fiscalía especializada. Es un gran flagelo el tema de la extorsión en Guerrero, así lo hemos visto con los empresarios. Yo recibí a gente cercana a Mayra en el Congreso por este tema, que se dedica a la cuestión empresarial, y evidentemente es un gran flagelo. Dos, el tema tiene que ver un tema de cambio de régimen. Yo presenté una iniciativa para darle más autonomía a la Fiscalía del Estado y sobre todo al Tribunal Superior de Justicia. ¿Por qué? Porque de la justicia vienen muchas cosas, del tema de justicia vienen muchas cosas, el tema de seguridad, el tema de que de nada sirve que la Guardia Nacional detenga a los ladrones y un juez los va a dejar libre, ¿no? Y eso lo hicimos nosotros en el tema del presidente del tribunal. El próximo presidente del tribunal tiene ya más candados para ser presidente. No esperamos que haya un nuevo presidente carnal o presidente amigo del gobernante en turno, sino que sea una persona que tenga carrera judicial, y eso lo enarbolamos nosotros. 3, el tema del desafuero. Junto con la diputada Mariana Guillén metimos una iniciativa, los dos, del tema para quitarnos el fuero, los diputados, el gobernador, los presidentes municipales y todos los que hoy tienen esa inmunidad procesal constitucional, para que todo haya piso parejo y todos tengamos la oportunidad de defendernos en tribunales, pero estemos al mismo nivel. Esas son 4 de las iniciativas. Y por último, una pues que ha sido muy sonada y ha causado mucha relevancia, porque no es un tema que esté de moda, sino es un tema ya que estamos viendo de salud pública, pero además es un tema hacia nuestro futuro que se está acabando, ¿no? Que es el tema ambiental. Esta iniciativa que tiene que ver con la prohibición de popotes y bolsas plásticas. Nos hemos convertido, Guerrero, en el 5º estado más que tiene esta normatividad, pero somos el que más con esta ley estamos avanzados de los 32, porque algunos sí han prohibido los popotes, han prohibido el unicel, pero con ciertas cuestiones, y nosotros nos fuimos a la yugular del problema en una iniciativa que fue votada por unanimidad, que ya publicó el gobernador del estado y que además cuenta con todo el apoyo de Greenpeace México y la ONU. De estas iniciativas que nos estás platicando, Moisés, ¿ya todas están avaladas? ¿Ya todas están hechas? 3 ya han sido votadas. Dime las 3 que ya fue votada la de los plásticos. Perfecto. Ya fue votada lo de la Fiscalía de Extorsión. Perfecto. Y ya fue votada el tema de la del Tribunal Superior de Justicia. Esas 3 ya fueron votadas. Porque debo decirte que no nada soy el diputado que más he presentado iniciativas, sino al que más le han votado sus iniciativas. Porque muchas de ellas se quedan en la congeladora. Hay diputados que presentan iniciativas y se quedan, cuéntanos, mi querido síndico, ¿cuál es la risa? Por favor, Entonces quedan ahí algunas iniciativas en la congeladora, y evidentemente nosotros pues hemos buscado que sean votadas nuestras iniciativas, y por unanimidad la mayoría de ellas. Muy bien. Yo creo que eso es conveniente, digo, muy en especial popotes, plásticos, pues incluso hoy por ahí hay una información de que se está uniendo la propia sociedad para tratar de que esto se detenga. Eso me parece correctísimo. Aquí el problema que tenemos, Moisés, y donde yo quisiera alertar a la propia sociedad, hay muchas iniciativas que llegan al éxito, pero que al final se ponen en la ley, pero no se respetan. Ojalá y estas, que tú ya tienes por lo menos 3, sí lleguen a feliz término. Mi querido, desde luego, Javier Solorio, en esta sindicatura, pues los términos los cuales se manejan son importantísimos para el ayuntamiento, porque tienen que ver con los dineros. Este ayuntamiento, de alguna manera, cuando llega, hay que recordar que pues obviamente viene de un ayuntamiento que fue un desastre económicamente hablando, y que pues la propia sociedad quería y decía, híjole, pues ojalá y vaya en serio esto de la condena hacia la anterior administración o hacia las anteriores administraciones, y pues hasta este momento pues nada de nada, ni siquiera lo de Capama, que le iba a platicar ratito a Mayra, nada de nada, que sé que ya no está en sus manos, pero al final sí hubo demandas, sí hubo denuncias ante las instancias, o la neta nomás fue político. No, yo te quiero decir que sí está en nuestras manos, o sea, sí está en las manos de los ediles, en las manos de los síndicos y en las manos de la presidenta municipal. Esto lo explico, digo, porque estamos hablando de un cambio. Sí, claro. Y si este cambio ustedes en este momento lo tienen en mayoría, pues hay que aprovecharlo para bien de los ciudadanos, supongo. Mira, Héctor, yo creo que hay que ser en realidad muy, muy crítico.
el que digamos que hubo un cambio de régimen, yo hace rato mencioné 59 senadurías, 258 diputaciones federales, el que haya cambio de curules no quiere decir que va a haber un cambio de régimen. O sea, ahora se tiene que actuar en consecuencia. ¿Sí me explico? Por eso hace rato yo decía que tenemos que estar a la altura de los grandes cambios que necesita el país y de los grandes cambios que necesita Acapulco. Yo te puedo decir, así como Andrés Manuel encontró un país destrozado, lo digo siempre, encontramos el Acapulco con el mayor desastre financiero y económico de la historia y social de la historia. ¿Sí? Ahora, nos tenemos que regir por las señales que está mandando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Rápidamente las digo, Héctor. Hay un libro muy interesante, se me fue ahorita el nombre del sociólogo que lo escribió gringo, que se llama Signs and Noise. O sea, señales o signos y ruido. O sea, ¿cuáles son las señales que nos está mandando el presidente Andrés Manuel? Una, la transparencia y la rendición de cuentas. O sea, todas las mañanas Andrés Manuel da su conferencia de prensa, responde absolutamente todo lo que le preguntan. ¿Sí? ¿Qué más? Cuando él llega lanza una estrategia para evitar el robo del combustible y lo hizo muy puntual. Se robaban más de 1,000 pipas diarias de Pemex, que al año son 66 mil millones de pesos que se robaban, prácticamente todo un presupuesto de un estado. Entonces él manda a cerrar unos ductos inmediatamente. ¿Sí? El aumento del salario mínimo, por ejemplo, que tenía en décadas que no se hacía en el país, la eliminación del Estado Mayor Presidencial y del CISEN, que solamente servían como represores y eran los signos clásicos del exceso del poder presidencial. Se eliminaron los gastos de seguros médicos de todos los diputados federales y creo que también de senadores, que incluía y que el gasto era de 5,000 millones de pesos al año. Menciono todo esto, Héctor, porque son las señales que nos está mandando Andrés Manuel. Y por ejemplo, la derecha, la ultraderecha, el noise, o sea, el ruido. Hace 2 semanas apenas ponen, ya hicieron viral la noticia de que Pati Navidad, digo, sin ofender a ninguna actriz, Pati Navidad se decepciona, está en caída Andrés Manuel. O sea, como si Pati Navidad fuera, digo, sin hablar mal de ninguna actriz, ¿no? Como si ella fuera, pero como si ella fuera una palanca. Si fuera un campesino el que lo dijera, un arquitecto, quien fuera, claro. Entonces digo todo esto, Héctor, ¿por qué? Porque nosotros, yo como síndico, nuestros regidores, los presidentes municipales, debemos de hacer caso a estas señales que está mandando Andrés Manuel. Una señal que a mí en lo particular me llena de orgullo cuando Andrés Manuel dice: yo no respondo por nadie de mi familia más que por mi hijo Jesús, que es menor de edad. Dice, no respondo ni por mi esposa, ni respondo por mis hijos. Incluso hace un mes apenas lo dijo. Si alguien hace negocios con mis familiares o cercanos, mandó un oficio, dijo, yo los desconozco. Entonces, ¿a qué me refiero? Tenemos que obedecer estas señales. Rápidamente te pongo un dato, o sea, como síndico, ¿qué hemos logrado en la sindicatura? Cuando llegamos al ayuntamiento, encontramos una deuda de 233 millones de pesos de ICR. ¿Sí? O sea, en todos los 3 años anteriores no se pagó ICR. Incluso cuando yo llego el primer día a la sindicatura, entró el lunes, a 1 hora llego y la requisición por el SAT. Entonces al otro día tengo que venir al SAT, vimos cómo estaba el asunto, 233 millones de pesos. Nos empezaron a descontar de las participaciones federales, ¿sí? Nos descontaron en el trienio, en los 3 meses del último octubre, noviembre, diciembre, casi 70 millones de pesos. Por eso fue muy difícil salir, porque nos descortaban de las participaciones federales. Bueno, actualmente, Héctor, hemos pagado todo 2016, hemos pagado 2017 hasta abril, ¿sí? Y nosotros estamos pagando puntualmente el ICR. O sea, de una deuda de 233 millones de pesos, ya la traemos, si no he visto el último dato de la semana, la traemos como en 140 saneando millones. Pues las finanzas como en 140 a lo millones. Que dejaron, a lo que hoy actualmente se está haciendo, entonces, que ya es diferente. Como en 140 millones. Y espero que todo salga bien, y si todo sale bien, en 1 año y medio estaremos diciendo que dejamos deuda ICR cero el municipio de Acapulco. Entonces, ¿qué se ha logrado también? Se ha logrado, por ejemplo, en la época de Manuel Añorbe, por medio de una financiera, se prestó a trabajadores, que los cuales se les descontó el dinero, sin embargo no se le pagó a la financiera. Cuando nosotros entramos, había un embargo por esta empresa por 114 millones de pesos, ya un embargo directamente a las cuentas del municipio. Se hizo un ajuste y todo, y se pagaron 35 millones de deuda al final, después de la negociación. O sea, como municipio hemos estado haciendo cosas, sin embargo, es muy difícil de la noche a la mañana
cambiar la realidad. ¿Hasta cuándo vamos a estar tranquilos? Hasta cuando sentemos las bases como municipio, ¿sí? Las cuales todavía en realidad es muy complicado que sucedan, ¿sí? ¿Hasta cuándo vamos a estar felices? Hasta cuando cambiemos la vida de los acapulqueños, ¿sí? Yo soy médico, tú lo sabes. Cuando llega un paciente en estado de gravedad, no se recupera de un día a otro. O sea, necesitas darle las medicinas adecuadas, el tratamiento adecuado, la dosis adecuada para que el paciente se vaya poco a poco reestructurando, ¿no? Y recuperando esa salud, ¿sí? Me doy yo este último dato y con esto termino en este momento mi participación. El Coneval hace 1 año y medio, también lo menciono siempre, el dato estadístico crudo, Acapulco es el municipio con mayor pobreza extrema de todo el país. O sea, Acapulco tiene alrededor de 97,000 personas que viven en pobreza extrema y desafortunadamente una tercera parte son niños. O sea, en Acapulco hay 30,000 niños que no saben si el día de mañana o hoy van a comer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer caso a las señales que manda Andrés Manuel. O sea, si nosotros no hacemos caso a esas señales, pues nos estamos equivocando. Bien lo decía el compañero Morlet. O sea, una cosa es que estés en Morena y otra cosa es que lleves la ideología y que actúes en congruencia y que estés a la altura y de lo que está Andrés Manuel López Obrador. Es un presidente que lleva prisa. O sea, él en los 6 meses ya dio todas las señales. Ahora, como municipio tenemos que dar todas las señales, ¿no? Entonces, y como Congreso tenemos que dar todas esas señales, ¿no? La verdad yo creo que tenemos que trabajar mucho todavía, tenemos que cambiar la vida de los acapulqueños, porque al final ese es el objetivo. Y también ya lo digo con responsabilidad, Héctor, para cambiar a Acapulco, cuando menos vamos a necesitar 6 a 9 años. Si lo hacemos con honestidad, con transparencia. Si no se hace con eso, seguiremos en la misma situación. Sentar las bases, yo creo que sería más que suficiente para la población, pero cuando yo digo sentar las bases, yo me estoy refiriendo a lo mejor el primer peldaño, pero que realmente la sociedad lo note. En este momento, y lo digo con mucho respeto ante ustedes, pues la propia sociedad todavía sigue sintiendo como que si siguiéramos todavía en el pasado pues del pasado trienio. Tienes razón cuando hablas de Manuel, cuando hablas de, vamos, hasta de Félix, de todos. O sea, realmente ha habido de mucha tela de donde cortar. Aquí el problema es que la sociedad está cansada y necesita ya realmente soluciones que nos lleven como sociedad a ver que efectivamente este voto que dio es efectivamente para pues lograr un cambio que beneficie pues a todos y lo digo hasta los propios empresarios, hasta los que de clase media, hasta los que no tienen dinero, sobre todo, que son los que más urge que se les lleven recursos. Tema Capama, Mayra, tema Capama. ¿Cómo sientes? Digo, tú participas ahí en esta comisión y sobre todo, ahí hubo desvíos millonarios, entró incluso la propia auditoría a hacer una negociación, digo, de un año 2016, ni siquiera se sabe qué pasó en 2017, estamos en 2019, no hay una solución gráfica que se vea o que nos diga a nosotros los ciudadanos que esta Capama está actuando diferente o que realmente incluso en el Congreso se está luchando porque efectivamente se lleve a feliz término, que las auditorías, que los congresos, que toda esa parte de fiscalización realmente se dé. ¿Cómo ves esta Capama y qué sabes tú al respecto, si realmente esto va en serio o simple y sencillamente se quedó en político, Mayra? Bueno, yo te puedo decir que la Capama se rige bajo un comité, un consejo de administración, y ese consejo ha sesionado 4 veces, 2 extraordinarias y 2 ordinarias. La información que hasta hoy tenemos es los estados de cuenta del 2018. Lo que ahorita tenemos en 2019 no hay ninguna información. El contralor interno es el síndico y él te podrá decir más al respecto qué es lo que sabe. Nosotros sesionamos el 25 de este mes y esperamos que la información fluya. Hacia adentro yo he mandado oficios y no me han dado la información. Al final te recuerdo que tú eres autoridad. Es correcto. Entonces, mande oficios, pero también exija que esos oficios se hagan y se lleguen a feliz término. Pero pues no te dan la información, Héctor. No te dan la información. Si me permites. Sí. Perdón que, bueno, falta, no sé si quieres meter algo para ir en orden. Mejor. Sí, a ver, Javier. Obras, y hay muchas obras que incluso se dejaron
digo, ni siquiera me tengo que ir lejos, el caso acá en la Avenida Universidad, esa glorieta infame que pusieron y que obviamente no la pueden destruir porque creo que tienen que pasar por reglas y no sé qué show, pero al final estas obras fueron hechas para sacar dinero y para lucrar económicamente hablando. Pero en las obras todavía siguen habiendo muchas cosas. ¿Cómo está trabajando Obras Públicas? ¿A ti sí te hacen caso? ¿Cómo está el show? Pues hasta ahora sí me han hecho caso. Lo que pasa es que nos tardamos mucho en aprobar el presupuesto. Pero, a ver, no nos tardamos nosotros, ¿eh? No, se tardó en aprobación porque la información del presupuesto nos llegó muy tarde. Efectivamente, tenemos el síndico, el área de planeación, la presidencia municipal entregó tarde toda la información presupuestal para que fuese aprobada. Entonces las obras apenas van a iniciar. Del pasado, pues ni te cuento, todo lo sabes, hay una cantidad de irregularidades, hay una cantidad enorme de observaciones que están listas para procedimiento legal por parte de la Contraloría Interna ante las autoridades competentes. Algunas de las observaciones implican sanciones administrativas y otras sanciones de tipo penal, pero son las instancias legales las que las van a ejecutar. Lo que pretendemos en mi Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas es, por la parte de la obra pública, dispersar la obra. Que ya no haya las 3, 4 empresas favoritas, dirigidas por hijos de políticos o por los políticos mismos, que son los que se beneficiaban de los montos enormes de obra pública. Ahora vamos a dispersar a todas las constructoras de la manera más democrática y plural posible. Es importante aclarar, hay más empresas constructoras que obras por realizarse. De cualquier manera, tenemos 3 años para poder dispersar la obra para que la mayor parte de las empresas chicas, medianas y grandes puedan participar en el proceso. Y en el tema de desarrollo urbano, lo que estamos luchando junto con mis compañeros de Cabildo es poner orden en el desarrollo urbano. Porque uno de los desastres de Acapulco es el caos urbano, en donde todos, aquellos que conocen de reglamentación en la obra pública fácilmente pueden utilizar los recovecos que existen en la ley para poder violar el plan de desarrollo urbano, y así podemos encontrar aberraciones en el desarrollo urbano, como la glorieta que tú mencionas, y otras obras que son verdaderas aberraciones urbanas y que han llenado de cicatrices, digamos, de manera simbólica, llenar de cicatrices a esta ciudad con obras absurdas. De tal manera que estamos tratando de poner orden ahí, ya no cambios a uso de suelo, ya no violaciones a la densidad urbana. Queremos que en el corto plazo poder aprobar un nuevo plan director urbano que ya está terminado, ya está listo, hay que echarlo a andar, y espero que en el próximo año podamos impulsarlo y sí, poner orden en el desarrollo urbano y mucha honestidad en la distribución de la obra pública. Moisés Reyes Sandoval, diputado local Distrito 7, obviamente este es un distrito acapulqueño, a usted lo veo muy movido y me da mucho gusto porque eso es lo que hay que hacer, moverse. Digo, nadie está negado a seguir en la política siempre y cuando demuestre con hechos, y tú lo sabes, Moisés, con hechos que la sociedad los palpe, los vea, los sienta, el que realmente vale la pena que usted siga en la política. ¿Cuál es este movimiento? Primero que nada, ¿qué comisión tienes? Soy el presidente de la Comisión de Migrantes y el secretario de la de Justicia. ¿Qué nos puedes expresar sobre eso? ¿Cómo va trabajando en este sentido tu comisión? Pues la que tenemos más trabajo es la de Justicia. Tenemos el 70% de los asuntos que llegan al Congreso del Estado se reflejan en la Comisión de Justicia, y también soy secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, entonces ahí es donde más tenemos trabajo, ¿no? Sin embargo, también la que yo presido, que es la de Migrantes, pues ahorita está en boga este tema. Sí, claro. Y sobre todo decirte, pues, me da pena dar una cifra, pero es la realidad. Guerrero, somos el primer lugar en expulsiones de migrantes en este gobierno de Trump, ¿no? Más de 7,300 personas de origen guerrerense han sido expulsadas de enero a la fecha.
por parte de Estados Unidos, y eso nos genera un gran problema porque son 7,300 personas que un día fueron a trabajar, los agarró la migra y aquí no tienen nada en Guerrero, ¿no? Entonces llegan a Guerrero, regresan a Acapulco y porque además debo decirte que de los 81 municipios, el municipio que más migrantes envía a Estados Unidos es Acapulco, que también es el municipio, estos datos para mi síndico, que más recibe migración interna también de otras partes del estado. O sea, el 100% de los acapulqueños que radicamos en Acapulco, que vivimos en Acapulco, hay un porcentaje de 60% que vienen de las entidades, de las regiones del estado. Somos una ciudad cosmopolita que recibe y manda migrantes, ¿no? Y decirte que tenemos un tema también de las remesas. El principal entrada de dinero a Guerrero es por parte de las remesas, no es el turismo, y el turismo impacta en tres ciudades importantes, nada más 3 municipios. En cambio las remesas impactan en los 81 municipios. Entonces, hay un tema ahí muy complicado con la migración. Ya presenté yo la ley de las y los migrantes guerrerenses, estamos haciendo foros, ya lo presenté en la ciudad de Dallas, Texas, en este mes lo voy a presentar en California y después en Chicago, porque pues tenemos más de 1 millón de guerrerenses viviendo en Estados Unidos. Entonces hemos estado con este tema legislativo, pero también quiero decirte que estamos haciendo algo que no se había hecho anteriormente y que nos los han estado reconociendo, que es el estar, como tú lo decías, en movimiento, en constante movimiento en nuestro territorio. Yo vivo en mi distrito, todos los días recorro 1 o 2 colonias de mi distrito, sin importar si tengo que ir a sesión o algo. Estoy en constante movimiento con mi gente, con la gente a la que represento, y además ya no tenemos esa cuestión de que antes tenía que ir la gente a buscar al diputado a Chilpancingo o a su oficina aquí en Acapulco, sino que ahora vamos nosotros a las colonias y estamos resolviendo todas las gestiones. Y como dijo mi síndico, de verdad, bien lo dijo, encontramos un Acapulco destrozado. Y como ya lo dijo Mayra, sin luminarias, lleno de baches, hemos visto calles de basura. Hemos visto calles donde me dicen los vecinos que ya fueron al ayuntamiento y ya están, de la administración pasada, fueron construidas en papel, pero en la realidad siguen siendo terracerías, ¿no? Entonces hay hubo mucha corrupción en la última administración y evidentemente nosotros pues estamos tratando de resolver todo lo que se pueda, ¿no? Y estamos recorriendo las colonias y no nos alcanza, como dices tú, no tenemos una varita mágica, pero el simple contacto con la gente, eso nos hace poderle ayudar con muchas de sus gestiones. Qué bueno que lo estén haciendo de esa manera. Vuelvo a repetir, el moverse es parte no necesariamente a lo mejor de una carrera o de iniciar una carrera política, pero también con hechos demostrarle a la gente que efectivamente lo que tú estás haciendo son beneficios que tiene que verlos y notarlo la propia ciudadanía. Ahora sí, mi querido Javier Solorio, querías aclarar algo y yo te quiero preguntar, porque incluso yo hubo una conferencia, no sé, creo que de un colegio de contadores, donde están en desacuerdo con el nombramiento del auditor, del titular, que dicen que no tiene ni siquiera título y que además que no tiene el perfil pues para ocupar ese cargo. No sé, yo nomás los veo y los oigo. Mira, nosotros como fracción de Morena actuamos de forma muy responsable, nos documentamos, pedimos opinión precisamente de los colegios de contadores, no solamente estatales sino nacionales, y nosotros vimos que había 2 personas ideales. Nos decidimos por una como fracción, fuimos 5 o 6 ediles de Morena, pero no fue la que quedó. O sea, la persona que quedó fue otra, muy diferente a la que nosotros como ediles habíamos propuesto, ¿no? Y votamos, ¿no? Entonces, pues bueno, el colegio yo creo que no escuché, la verdad, supe que iban a dar una conferencia de prensa, seguramente no están conformes. Sí, que dicen que no tiene título y que no reúne el perfil para ocupar ese cargo tan importante. de este decreto 771 que lo hizo la 61ª legislatura, es que el titular del órgano de control interno o el contralor municipal, para no confundir a los que nos escuchan, debe ser la convocatoria ciudadana, ¿sí? Debe ser abierta, para quitar esos vicios exactamente de que fuera
el compadre del presidente o la presidenta municipal en turno, que fuera el amigo, y que en lugar de que realmente esté vigilando lo que está sucediendo en el municipio en cuestión de auditoría, no esté solamente cubriendo las fechorías del presidente municipal, ¿no? Entonces nosotros votamos por otra persona, ¿no? Decidimos por otra persona diferente a la persona que quedó, y hemos sido muy claros en esto, ¿no? Ahora, respecto a lo de Capama. Pero entonces, ¿cómo ganó? ¿Hubo mayoría? O sea... Lograron 16 votos. Perfecto. El decreto decía que tenía que ser aprobado por las 2/3 partes del cabildo. Ya. 16 ediles votaron a favor, justamente 16, ni uno más. 16 ediles votaron a favor y los demás pues votamos en contra. Pues no en contra, sino por otra opción, Ya. que la verdad, te repito, la analizamos y nuestra opción era, lo digo, Juan Carlos Rueda, ¿no? Que es una persona certificada, con una historia impresionante, ¿no? De auditorías y todo, pero bueno, no quedó él, está la otra persona, ¿no? Y fue aprobada por el cabildo. Ahora, respecto a lo de Capama, mira, la gente en Acapulco quiere ver cambios definitivos. O sea, yo hace rato tal vez exageré comentando todas las señales que mandaba el gobierno federal, pero ellos ya hicieron la chamba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora nosotros? Nuestra chamba. O sea, no podemos estar viviendo de las glorias de Andrés Manuel López Obrador. O sea, no podemos estar viendo de los éxitos de la federación, porque ha tenido muchos. Y ahorita te voy a dar uno muy impresionante, muy impresionante. ¿Qué tenemos que hacer? La gente tiene que ver que en 6 meses de gobierno o en un año empezaron a cambiar las cosas. O sea, lo digo con todo el conocimiento. Capama no puede seguir igual. O sea, hay 2,000 trabajadores todavía en el municipio. No podemos seguir teniendo una Capama con 2,000 trabajadores. No podemos seguir teniendo una Capama que no tiene un comité de compras y adquisiciones. Sí, hombre. Entonces, yo como síndico, el reglamento de la administración municipal dice muy claramente que las 2 paramunicipales deben de rendir cuentas a la sindicatura. Entonces, ¿qué he hecho yo? He pedido la nómina, he pedido estados financieros, he pedido las compras y no me han dado un solo dato y lo tengo todo firmado. Entonces, hemos platicado con Mayra, hemos platicado con los ediles, entonces tenemos que entrarle a Capama, ¿sí? Porque parece ser que hay resistencia, sí. Y lo digo también, Capama no ha sido la caja chica, Héctor, ha sido la caja grande de los presidentes municipales. Sí, lamentablemente. Entonces, yo ahí en ese punto, digo, ahí me detengo porque al final estoy con ciudadanos, básicamente, yo los ubico a todos ustedes como ciudadanos, con Javier incluso, pues hemos tenido la oportunidad de ser editorialista de este periódico, y hemos platicado de muchos temas que laceran muy en especial a nuestro Acapulco, y efectivamente López Obrador gana, pero ya ganó, lleva meses gobernando este país, queriendo un cambio que es más que necesario, urgente, pero retomemos el tema Guerrero, en el caso del Congreso, retomemos el caso Acapulco, en el caso de ustedes tres, y yo creo que se puede hacer muchísimo, haciendo valer, desde luego, su autoridad. Sí, desde luego, todavía falta. Rápidamente. Viene. Efectivamente, Héctor, tú y yo hemos platicado muchas veces y hemos analizado los problemas del Estado y de Acapulco. Y mucha gente lo ha hecho, seguramente, en sus casas. Y en todos los análisis de los problemas que cotidianamente vivimos, encontramos siempre en el fondo que subyace una variable, que es la variable motriz de todos los problemas que hemos platicado, que es la corrupción. Capama no podría estar en quiebra, porque Capama es un monopolio. La única manera de quebrar a un monopolio es o eres muy tonto o eres muy ratero. Y así como ese, el tema de la justicia, el tema de cualquier tema que tú trates en México, siempre encontrarás que el tema de la corrupción es una variable motriz que retroalimenta y mantiene al problema latente. Y por más dinero que le metes para resolverlo, no terminas por resolverlo porque está ahí la corrupción. Una de las razones por las cuales yo estoy en Morena, estoy convencido de estar en el partido adecuado, porque yo ya me registré desde hace ya varios meses. Y lo voy a defender porque yo estoy convencido de que este señor, le dicen el viejo los taxistas, así le dicen el viejo, me refiero a Andrés Manuel López Obrador, es un tipo honesto y defiende a como dé lugar el tema de la corrupción. Y yo, en ese sentido, yo voy hasta donde haya que ir, porque coincido que el tema de la corrupción es el problema que genera toda esta gran problemática en México, que ha generado una gran marginalidad social, una tremenda diferencia entre ricos y pobres, y
resolviendo el tema de la corrupción, vamos a poder ir resolviendo el problema de los demás problemas que subyacen a él. Por eso es muy importante aclarar, y aquí estás con 4 personas que yo reconozco, de los 4, y hay otros que no están aquí, pero que sí, también claro, son de pensamiento López Obradorista, que no es lo mismo ser morenista, claro, ¿ok? Claro. Entonces hay esta distinción que es importante hacer notar, y la hacía notar el síndico Javier Solorio cuando dijo que de la votación de la titular del órgano de control, no toda la fracción de Morena votó en un mismo sentido. Nosotros pensamos que había un mejor candidato, un candidato de la sociedad civil, con una excelente preparación académica, y nosotros pensamos que ese era el mejor, y no recibimos órdenes de nadie, y votamos por esa persona. Que no ganamos, pues no, perdimos. Las leyes de la democracia y del cabildo ordenan que cuando se pierde la votación, se pierde ya, ¿no? Pero sí hacer notar esta diferencia de cuál es la ruta que estamos siguiendo los 4, más otros que no están aquí, sí. Y que la gente sepa que no es lo mismo ser de Morena que seguir el pensamiento de Andrés Manuel López Obrador. Mayra, tu conclusión, por favor. No sé que puedas abundar este tema. Digo, al final, te repito, yo te reconozco como sociedad civil el esfuerzo que estás haciendo. Seguimos desde luego el trabajo de cada uno de ustedes de forma personal en este medio, y lo hacemos con la responsabilidad que conlleva desde luego el estar en Acapulco y ver que quisiéramos, de verdad, lo digo con mucha franqueza, que de aquí surgieran pues políticos que realmente valgan la pena. Digo, en este momento es tu primera oportunidad políticamente hablando, pero te vuelvo a repetir, yo creo que al final, si tú como pues empresaria, como ciudadana, ves esta necesidad de este cambio, hay que luchar por él. Yo quizás te pudiera yo encargar eso de manera personal, siendo la voz de muchos acapulqueños que estamos hartos de verdad de ver que efectivamente llegando al poder como que les cambia el chip, y luego de repente pues ya empiezan a meter a los hermanos, a las hermanas, a los parientes, a los primos, pero no realmente a la gente con capacidad de resolver las situaciones que requiere pues obviamente un trabajo. Yo siempre he dicho, nadie se inscribe a ser presidente municipal o gobernador si no sabe exactamente cómo está su Acapulco, en el caso de Acapulco, o del propio gobierno del estado, cómo está Guerrero. Yo creo que aquí lo más importante es efectivamente, en ese análisis, tu participación, yo la valoro mucho. Algo que tú quieras agregar. Bueno, Héctor, yo te puedo decir que de la coordinación de servicios públicos municipal la encontramos en muy mal estado. Como dicen mis compañeros, por ejemplo, un dato: alumbrado público ha restablecido 12,000 luminarias en estos meses con los pocos recursos que tenemos, y aquí está el síndico. Saneamiento básico ha atendido 1,446 rutas. Hemos recuperado 800 toneladas diarias de basura. La conservación y mantenimiento ha arreglado 33,400 metros lineales de señalización horizontal, y la Dirección de Imagen Urbana tiene 25 operativos de remozamiento. Estamos trabajando, Héctor, desde la sindicatura en un nuevo reglamento. Los reglamentos que tiene el municipio son de 1995. Entonces estamos trabajando para que ese reglamento también se conecte con cosas del Congreso. Ahorita con lo del plástico, tenemos que tener un Acapulco congruente con eso, separando la basura y también haciendo todo lo propio que lleva la recolección por parte del municipio, hacerlo efectivo, ¿no? Muy bien. Pues yo finalmente, porque ya el tiempo se nos ha concluido, quiero agradecer de forma muy personal a ti, Mayra Reina Reséndiz, regidora de Morena, a ti también, Moisés Reyes Sandoval, diputado local de este Distrito 7 por Morena también, a mi amigo Javier Morlet, al cual yo respeto, a Javier Solorio, cual es mi amigo personal y de repente le doy clases o me da clases de pádel, pero bueno, ahí depende de cómo yo aprendiendo de ti siempre esto. La verdad es que simplemente les quiero encargar algo muy importante. De verdad, en este momento, Dios les da una oportunidad histórica a cada uno de ustedes. Sé que el trabajo es arduo, difícil, pero muchas veces cambiamos cuando ya estamos en el poder o cuando ya somos algo. No se mareen, trabajen fuerte. Realmente Guerrero y Acapulco sí vale la pena, los desvelos, el que nos cambie la vida, pero que sea para bien de mucha gente.
Yo se los encargo de forma personal, de verdad, porque soy la voz de muchos ciudadanos y ciudadanas que estoy seguro lo que quieren ver ya resultados. Y esos resultados que no queden en nada más, pues obviamente palabras, sino que realmente los hechos son los que van a valer y contar. Les agradezco de forma personal, gracias de todo corazón, pero sobre todo gracias a usted, sí, a usted que nos ha escuchado, invitándolo cordialmente para que mañana de nueva cuenta esté con nosotros. Recuerde que mañana es jueves y los jueves son turísticos. Vamos a tener por ahí un buen tema que sin duda alguna va a ser importante también su participación. Gracias, buenas tardes, como es costumbre nuestra. Que Dios nos bendiga a todos. Hasta mañana. Grupo Nájera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio.